Iniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, programa 176, Visión Global Más Plus. Recordamos la etiqueta de la semana, trabajamos por el futuro. Bueno, quiero volver a decir en este momento que han tratado de hackearnos las redes, Instagram sobre todo, estamos tratando de recuperar la señal, por eso no estamos transmitiendo por Instagram y Facebook, creo. Pero ya los técnicos del equipo de seguridad está solucionando el problema. Agradezco por supuesto a todos los grupos, todas las llamadas de celular que estoy recibiendo al respecto. Programa que se ve en Maracaibo, en el sur y en Venezuela, en América y el mundo, porque estamos cubriendo a través de las redes sociales todo el mundo. Bueno, este segmento número 4 lo dedicamos a noticias e informaciones con asuntos o temas internacionales. Recordamos nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros, es 412-065-1749. Y el tema de introducción, Israel declara a Lula da Silva persona no grata, tras sus comentarios sobre la ofensiva en Gaza. En una escalada de tensiones diplomáticas, Israel ha declarado hoy a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, como persona non grata después de que éste calificara la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al Holocausto. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, convocó al embajador de Brasil en Israel en el Museo del Holocausto para transmitir la decisión, enfatizando la gravedad de los comentarios de Lula. Los comentarios de Lula se produjeron durante la 37 cumbre ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía, donde comparó la situación de Gaza con el Holocausto, generando una fuerte reacción por parte de Israel. El presidente brasileño recibió una ola de críticas por parte de las autoridades israelíes, incluyendo el ministro de Exteriores Israel Katz y el primer ministro Benjamín Netanyahu, quienes calificaron sus declaraciones como vergonzosas y graves. Bueno, camarada Luis Ignacio Lula da Silva, tú brasileño, hermano obrero de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros y también de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Qué importa que un Estado sionista, guerrerista como Israel te nombre persona no grata? Es decir, no eres bienvenido al Estado de Israel, no eres bienvenido a su territorio, a su espacio, que es todo un territorio de Palestina, que se lo entregó ahí la Organización de las Naciones Unidas en 1948 para que funcionaran con todo el estatus de un Estado reconocido por todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, no así el caso de Palestina, que es heredero de ese territorio filisteo y que fue despojado del 85% en esa decisión de la Organización de las Naciones Unidas, que en su carta fundacional en ningún lado dice que están ellos facultados para entregar territorios ajenos a otros pueblos o a otros países, ni que al contrario, deben de prevenir la invasión o el conflicto, mantener en armonía y la paz mundial. Así que Luis Ignacio Lula da Silva, yo lo he venido diciendo aquí en este programa, desde ese octubre que se inició el año pasado con esa invasión, esos ataques que hace el ejército sionista de Israel contra la población civil, que definitivamente he dicho, el holocausto que sufrieron el pueblo judío, el pueblo de Israel allá en Europa en la Segunda Guerra Mundial por Hitler y su ejército, es lo que ahora ellos están haciendo con el pueblo civil de Palestina, donde están bombardeando y ya van más de 28.000 muertos, más de 80.000 heridos, toda la infraestructura eléctrica, hidrológica, toda la falta de alimentos, escuelas, hospitales, todo destruido, y definitivamente ni la Organización de las Naciones Unidas, ni el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas, ni la Liga Árabe, ni el llamado de Sudáfrica, ni el llamado del presidente Nicolás Maduro, ni el llamado de nadie ha podido detener ese holocausto, esa guerra asimétrica que tiene Israel, su Estado y su ejército
sometido al pueblo civil de Palestina. No nos queda sino que darte las gracias, Luis Ignacio Lula da Silva, así también los comentarios del presidente de Cuba, del presidente de Venezuela y aquellos presidentes. Y bueno, si a ti te declaran persona no grata, si a mí me prohíben la entrada a la casa de alguien, de un familiar, de un amigo, bueno, ya ese familiar, ese amigo también le prohíbo la entrada a mi casa. Es decir, drástico sonaría, pero es necesario que estos países también ya, si la Organización de las Naciones Unidas, si los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia no ha detenido esta guerra, si la Corte Penal Internacional no ha hecho ningún pronunciamiento con estos criminales, como lo son el ministro de Exteriores y el mismo presidente Netanyahu del Estado de Israel, no hacen nada, no se pronuncian, y esta gente nadie le para, bueno, si no hay potencia en el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica no lo van a hacer porque el imperio norteamericano está tutelando, por supuesto, esa guerra, igual que la guerra de Ucrania y Rusia, y de igual de todas aquellas guerras donde ellos tienen intereses, desaparecer los seres palestinos. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es el terror que le tienen a esa población que ha heredado esos territorios milenariamente? Bueno, entonces todos los países del mundo, del grupo de los 77, que ahora son 134, las potencias del mundo no pueden quedarse callados y seguir neutrales. Es necesario parar esa guerra, el sacrificio, el daño, el sufrimiento de esas familias palestinas. Algo que parece que es inhumano por la manera como están tratando de aniquilar a todo el pueblo palestino, pero es que en el lado o en territorio israelí hay familias israelíes palestinas, igual en el mismo Gaza y Cisjordania, que son los terrenos, el 15% que le ha quedado, pero que sistemáticamente también ha sido invadido por los colonos israelíes. Ahí también hay cruces de familias que de una u otra manera han convivido aquí en medio de esa guerra, desde que culminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 y cuando en 1947 se decidió la creación del Estado clandestino, cuyo precursor es David Ben Gurión. Entonces se instalaron a partir de 1948 cuántos ataques, cuántas guerras, en el 56, en el 67, en los 70, y ahora no solamente están bombardeando a la población civil de Palestina, también están bombardeando al Líbano y están bombardeando a países hermanos de Palestina, ahí en la frontera, en Rafah, la frontera con Egipto, cantidad de colas de camiones, de vehículos, y no le permiten tampoco que le lleguen alimentos, agua, combustible. Y ese bloqueo no es de octubre para acá, lo tienen desde hace 10 años para acá. Es decir, una asfixia total, el holocausto, la masacre de toda una población civil que sigue resistiendo con sus niños, con sus jóvenes, con sus adultos, con sus profesionales, con sus médicos, a este ataque indiscriminado, a este bombardeo indiscriminado que el criminal Netanyahu y todo ese equipo de gobierno, el comandante y todos los soldados bien apertrechados, soldados al nivel de los marines de Norteamérica, igual al nivel de los soldados que conforman la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya está bueno. Es necesario que esa invasión, que ese ataque, que esos bombardeos contra el pueblo palestino y contra cualquier pueblo del mundo sígase sucediendo en pleno año 2024 y que ni la Organización de las Naciones Unidas, lo repito, que ni la Corte Internacional de Justicia, que ni la Corte Penal Internacional y ninguna organización de la Liga Árabe o cualquier ONG o cualquier potencia del mundo o grupo de países del mundo sean capaces de detener esta guerra. Bueno, arriba está Jesús de Nazaret y seguro viene la Semana Santa, ahí está Jerusalén, ahí está Belén. Eso es un territorio neutral, aunque el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica, hace unos años cuando era presidente declaró y reconoció, aun cuando la capital reconocida es Tel Aviv, él reconoció que la capital era ahí en Jerusalén, donde convergen todas las religiones del monoteísmo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Así que bueno,
paremos la guerra. Ojalá y todos los países del mundo se pusieran de acuerdo y rompieran relaciones con Israel, a ver cuánto le va a durar a Israel. Claro, siempre va a tener sus aliados como los Estados Unidos de Norteamérica y también sus aliados en la Unión Europea y en esos países fascistas que hacen de la guerra su negocio, que hacen de la guerra exterminar a civilizaciones milenarias. ¿Con cuál propósito? Bueno, solo ellos lo sabrán, pero es necesario detener ya la guerra o la invasión o el bombardeo del Estado sionista israelí y su ejército contra la población civil de Palestina. Aquí tenemos otras noticias de este segmento número 4. La ONU advierte, el mundo entró en una era de caos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el mundo ha entrado en una era de caos, en referencia al alcance de las divisiones sin precedentes del Consejo de Seguridad, incapaz de ponerse de acuerdo ante los terribles conflictos que azotan el planeta. Durante la presentación de sus prioridades para el 2024 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, criticó que hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios del multilateralismo sin rendir en absoluto cuentas. Asimismo señaló, esta es la ocasión en la que el Consejo de Seguridad presente mayores divisiones. La disfunción actual es más profunda y peligrosa, aseveró. Además indicó que la principal herramienta para la paz mundial está estancada debido a las fisuras geopolíticas. En ese sentido señaló los enfrentamientos en diversas partes de la orbe, como Sudán, Ucrania, Gaza, República Democrática del Congo, Yemen y Birmania. En tanto indicó que junto a la proliferación de conflictos, las necesidades humanitarias mundiales están a un nivel sin precedentes, pero la financiación no está a la altura. Asimismo llamó la atención sobre el avance nuclear y el desarrollo de nuevas formas para matarse unos a otros y para que la humanidad se aniquile a sí misma. De acuerdo a Guterres, la comunidad internacional debe aprovechar la ocasión de la Cumbre del Futuro en septiembre en Nueva York durante la reunión anual de la Asamblea General de la ONU para modelar el multilateralismo para los años venideros. Vamos a un video con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, y venimos para los comentarios. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la plataforma principal para cuestiones de paz mundial, está paralizado por divisiones geopolíticas. No es la primera vez que el Consejo se divide, pero es la peor. La disfunción de hoy es más profunda y peligrosa. Durante la Guerra Fría, mecanismos bien establecidos ayudaron a manejar las relaciones entre las superpotencias. En el mundo multipolar de hoy, tales mecanismos están ausentes. Y así, nuestro mundo está entrando en una era de caos. Y estamos viendo el resultado, una batalla campal peligrosa e impredecible, con total impunidad. Bueno, el que tenga ojos que ve y el que tenga oídos que oiga. Qué dramático escuchar al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dando estas declaraciones. Tenemos guerra en Sudán, Ucrania, Gaza, República Democrática del Congo, Yemen y Birmania, y también por supuesto Rusia. Y nombra aquí Gaza, pero no dice que el responsable del bombardeo y la invasión es el Estado sionista de Israel, y que lo que está pasando en Ucrania es por responsabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica, que fabricaron con la Unión Europea y la OTAN esa guerra con el propósito de invadir territorios que la nación rusa, su presidente, su pueblo y su ejército están defendiendo. Y si esto es así, señor Guterres, digo yo, entonces ¿para qué sirve la Organización de las Naciones Unidas? ¿Para qué 76 años después, creo, desde la fundación, desde la creación, desde la inauguración de su carta fundacional, y se adscriben ahí otras organizaciones como la Corte Internacional Penal y como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, si esto no funciona para nada? La Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en un club
donde más o menos 198 países adscritos obedecen al mandato y a las políticas y las directrices de sus mayores socios, de sus mayores accionistas, que son los Estados Unidos de Norteamérica, algunos países de la Unión Europea, que son los que manejan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y son los que tienen voz y voto para decidir qué país invadimos, qué país saqueamos, qué presidente asesinamos en nombre de la libertad y la democracia, cuando quienes no respetan ni la libertad ni la democracia son ellos mismos, aliados por supuesto con países de la Unión Europea y con otros países del mundo, de los 5 continentes. Siempre va a haber países en el mundo que se le arrodilla a los Estados Unidos de Norteamérica y desarrolle las políticas exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica, que son políticas asimétricas, que lo único que buscan y lo único que hacen es invadir naciones libres, soberanas, pequeñas, pero muy grandes en sus yacimientos de materias primas, de energía, de agua, de petróleo, de gas, de naturaleza, con poblaciones vulnerables, sensibles. Le fabrican un show en nombre de la democracia y la libertad, le tumban a su presidente, como pasa en África, o pasa en Centroamérica en el pasado, o pasa en Asia también, y entonces se apoderan de esos países por 20 años, como se apoderaron de Irak, y tuvieron que salir prácticamente pues derrotados, como se apoderaron de Afganistán y salieron derrotados como salieron del Vietnam. Son hechos repetitivos que le pasa a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde está la Organización de las Naciones Unidas? ¿Dónde están las armas nucleares de Irak, gobernada por Saddam Hussein, presidente de esa nación libre, de ahí del Oriente Medio, de ese territorio de los países árabes? ¿Dónde está o dónde consiguieron a Bin Laden? ¿Lo consiguieron en Afganistán? No, destruyeron Afganistán, mataron mucha población. Al final apareció en un socio de ellos, diríamos, ahí en Pakistán, supuestamente. Lo encontraron, lo asesinaron, nadie sabe dónde está el cadáver, no hay cadáver, no hay pruebas, lo que hay es una película por ahí que quiere decir que sí, que no. Quizás lo voy a decir con mucha responsabilidad, hasta vivo estará el mismo Osama Bin Laden, porque no hay pruebas que le digan al mundo en verdad, aquí está el cadáver, aquí están sus huellas, etcétera, como terminaron haciéndolo con Ernesto Che Guevara, cuando fue asesinado allá, capturado en batalla y después fue torturado y asesinado allá en las sierras de Bolivia. Entonces, bueno, volvamos a la Organización de las Naciones Unidas, fundadas después de la Segunda Guerra Mundial con su carta fundacional que dictaminaba la paz mundial, el equilibrio entre las naciones. Si dice esto el presidente, que no son capaces de detener estas guerras, de detener estos conflictos, y que en cada guerra, en cada conflicto, salen derrotados los invasores y quedan ellos, en verdad, en ridículo, porque para nada intervienen y hacen nada. Y cuando usan o utilizan su ejército, el ejército de los cascos azules, lo que va es en detrimento de tumbar un presidente y mantener ahí un títere mientras terminan de acabar con los liderazgos revolucionarios, como hicieron ahí en Haití con el presidente Bichot, o como hicieron con Aristide, como hicieron en Guatemala con el presidente Arbel, como quisieron hacer también, o hicieron en Nicaragua, asesinando a César Augusto Sandino. Venía de firmar un acuerdo de paz con Anastasio Somoza Duvalier y terminó asesinado. ¿Y cuántos más líderes van a asesinar? Asesinaron a Allende, presidentes en pleno ejercicio, lo derrocaron y lo asesinaron, y vino una dictadura de 17 años. ¿Dónde estaba la Organización de las Naciones Unidas? ¿Dónde estaba la Organización de las Naciones Unidas cuando el ejército argentino con su pueblo decidió retomar las Islas Malvinas, que fueron arrebatadas desde 1933-34 por Gran Bretaña, el imperio inglés, y llegaron allá a defender a 7.000 y tantos kilómetros de distancia ese territorio que no les pertenece, que es territorio originario de la Argentina, y los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y algunos países de aquí, lamentable, de América,
lo apoyaron y tuvieron, pues, o salieron honrosamente derrotados nuestro ejército y nuestros hermanos del pueblo argentino, porque ahí no se solicitó a estos sesudos de la oposición que estaban invocando la aplicación del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Para eso se creó el TIAR, una unidad, un convenio militar entre las naciones miembros o que convivimos en este hemisferio llamado Latinoamérica, para defender a nuestros países, cualquiera de los 34 países que conformaban ahí la Organización de los Estados Americanos. Ya creo que quedan como 30, se fue Cuba dignamente, nos fuimos nosotros, se fue Nicaragua, creo que hay otro país por ahí que está solicitando también salir ahí de la Organización de Estados Americanos. No sé si todavía está el dictador ahí, Almagro, porque lo que tiene es ahí una dictadura ya. ¿Cuántos años va a estar Almagro ahí? Bueno, aquí hubo gente antipatriotas y por eso están inhabilitados, que estuvieron solicitándole al mundo, a los Estados Unidos, que el TIAR entrara en escena e invadiera a un país miembro. Señores, el TIAR se creó para defender los países que hacemos vida en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo los mismos Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, de cualquier otro invasor, de cualquier otro hemisferio, sea europeo, asiático, africano no. África está resurgiendo. En eso debería estar usted, señor Guterres, en vez de estarse quejando y lamentando que no es capaz de detener esas 5 o 6 guerras que usted mismo presentó. Debería de irse a África a ver cómo se está levantando y construyendo la África de Ibrahim Traoré. Bueno, vamos a otra noticia. Aquí dice: las asistencias de Estados Unidos a Ucrania han sido cruciales en el contexto de la inversión a gran escala de Rusia desde su inicio. El gobierno del presidente Joe Biden ha enviado en total más de 113.313 millones de dólares en asistencia a Ucrania, según un reporte de Fox News. Gran parte de esa asistencia se ha usado para financiar las acciones militares de Ucrania, asegurar la estabilidad de su gobierno y cubrir necesidades humanitarias. Bueno, esto es parte de lo que ya yo venía hablando. Estamos hablando de 113 mil millones de dólares ha invertido los Estados Unidos en la guerra de Ucrania para querer invadir territorios de Rusia, guerra inventada por el imperialismo norteamericano. La Unión Europea y la OTAN, ahí están pagando ellos las consecuencias con una alta inflación, con escasez de petróleo, escasez de gas, escasez de alimentos, y mientras más acrecienta, se maximiza el clima con el tema del invierno, más sufrimiento y más inflación hay para las grandes mayorías, los más pobres, los emigrantes que llegaron de África, que llegaron por el Mediterráneo a la Unión Europea, y los que llegan a México, los que llegan a España. ¿Cuánto está sufriendo el pueblo humilde, pobre de España con estas medidas de embargar, de sancionar a Rusia? Y Rusia ha salido favorecido porque ahora vende, ya no vende en dólares, ahora está vendiendo tranquilamente en su moneda, los rublos, y está vendiendo en dólares. Tiene cantidades de millones de cereales para venderle al mundo y está negociando negocios, bueno, con otros países, con la China, otras potencias, y ayudando mucho a África. Aquí tenemos otra noticia. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, anunció la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la revisión integral de los términos de cooperación técnica adscritos en la carta de entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Al mismo tiempo destacó que los funcionarios adscritos a esta instancia en Caracas deben abandonar en 72 horas el país. A través de un comunicado oficial, el gobierno nacional destacó: esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. Vamos a pedir un video con Iván Gil y regresamos para los comentarios. Nosotros también nos preguntamos si este afán
de la oficina técnica en Venezuela, violando el acuerdo que firmó, que precisamente le impide, le ordena no inmiscuirse en los asuntos que son propios de los países. Este afán también es aplicado para defender los derechos humanos del pueblo venezolano, que son violados a través de las medidas coercitivas unilaterales, que son violados a través de conspiraciones, los derechos humanos del presidente de la República, de los ministros, de los gobernadores, que son sometidos constantemente a ataques, e incluso a aquellos que se les ha hecho planes para asesinarlos, y la oficina no ha dicho ninguna palabra al respecto. Bueno, lo repito una y otra vez, nosotros somos un país libre, soberano, independiente, con autodeterminación, dentro del marco de esta soberana Constitución, todo, fuera del marco de esta soberana Constitución, nada. Ahí está esa oficina técnica de este cascarón vacío de la Organización de las Naciones Unidas, que en verdad debería desaparecer, como debe desaparecer la Organización de Estados Americanos, e ir a un nuevo modelo, un sistema en verdad que sea imparcial entre las naciones, que se respeten los grandes imperios, sus economías desarrolladas a través del saqueo, la esclavitud de los pueblos en Latinoamérica, África y el mundo. Está bien que existan, pero que también podamos existir en coexistencia, en el convivir, en el vivir bien de todos los ciudadanos del mundo, en todo lo que tiene que ver una verdadera organización que una a todas las naciones del mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, se fundó la Liga de Naciones, se funda la Organización de las Naciones Unidas, está vetusta, está ortodoxa, está vieja, no funciona, es un cascarón vacío. Entonces tienen aquí una oficina técnica donde en vez de venir a ser veedores, en vez de venir a garantizar que esta soberana Constitución de la República Bolivariana de Venezuela funcione en convivencia, en corresponsabilidad de todos sus ciudadanos, respetándose los derechos humanos como aquí se respetan, respetando el derecho a la vida, a la libertad, a la alimentación, a la educación, a la salud, gratuita toda, por cierto. ¿Saben estos relatores o estos miembros de esta oficina técnica que el gobierno nacional, en medio del bloqueo criminal de los Estados Unidos de Norteamérica, despacha aquí a un precio menos de $1, 9 millones de combos CLAC con alimentos en todo el territorio nacional, en todos los estados, en todas las ciudades, en todos los municipios, que la salud en el sistema hospitalario público es gratis, que la educación en el sistema educativo oficial es gratuito, que la diversión, la cultura, el deporte, la recreación es apoyada con un interés prioritario por el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces ustedes vienen aquí a montarse en asesorar a los golpistas, en asesorar a los terroristas, en asesorar a todo aquel que de una u otra manera, porque no le gusta la revolución bolivariana y no le gusta Maduro, que sigue ganando elección por elección y ganará las elecciones del 2024 para el periodo 2025-2031. Bueno, señor presidente, usted es un estadista, usted es el jefe de Estado, usted es el jefe de las relaciones exteriores, usted es el comandante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, usted es el presidente de esta República Bolivariana de Venezuela, y mientras usted esté respetando su juramento ante esta Constitución y ante nuestro pueblo, saque de aquí y declare persona no grata a todo aquel que viene aquí a asesorar, a financiar, que viene aquí a respaldar cualquier movimiento, cualquier conspiración, cualquier saboteo contra el patrimonio público que hemos heredado de la independencia, como también el patrimonio privado, y todos aquellos empresarios que quieran invertir y que quieran vivir en paz, acompañen al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en lo que le queda de este gobierno y en el gobierno los próximos 6 años por ahora. Así que bueno, goodbye, Mr. Office de United Nations. Vamos aquí a saludar a nuestros... a la gente que se comunica a través de las redes sociales. Bueno,
Estamos sin señal de Instagram, han disminuido un poco, pero por YouTube y por Facebook tenemos sintonía total. Una vez se restablezca la señal, aunque sea en el último segmento, van a tener ustedes oportunidad de comunicarnos y saludarnos ambos. Aquí tenemos María Luisa Barrios, saludos al mejor programa del Zulia. Vanessa Sobalbarro, saludos en sintonía total. Javier Carrizo o Camargo, saludos hermano. Marlon Díaz, saludos al mejor programa del Zulia. Douglas Pirela, saludos. Ricardo Almarza, saludos. Michael González, saludos, excelente programa. Elvano Nava, saludos, alcalde. Su gestión de gobierno es la mejor del Zulia. Gracias, hermano. Yusberly Aguirre, saludos. Dayana Márquez, saludos. Carlos Fernández, saludos. Egdi Aguirre, saludos, de Victoria en Victoria. Sí, señor. Gracie Díaz, saludos. Kendry Arrieta, saludos. María Sobalbarro, saludos. Bueno, aquí tenemos a Armando Colmenares, saludos, señor alcalde, excelente programa. Lo felicito por recuperar San Carlos para el disfrute de todos los zulianos. Claro que sí, vamos por más todos los fines de semana. Orángel Paz, Pepito, buenas noches, jefe, contundente. Y aquí estamos firmes viendo el programa. Bueno, saludos, Pepito, muy especialmente por aquí. Y pido a todos en verdad, que conozcan a Pepito, a Orángel Paz, que fue agraviado en estos días, por cierto, pero no es comentario. De este programa tiene su papá convaleciente en una UCI, en una clínica aquí en Maracaibo. Todos a orar en cadena por el saneamiento del señor Pepe, gran amigo mío, como un hermano para mí. Y Pepito, tú sabes que también eres como un sobrino para mí. Aquí tenemos Néstor Romero, buenas noches, saludos. Señor alcalde, de parte de Martín y Néstor Romero, los felicitamos. Bueno, el largo, felicitaciones, hermano, salud para ti también. Tico Morán, activos viendo el programa. Ñoralí Molero, saludos alcalde, excelentes carnavales, vivimos en Almirante Padilla, todo el apoyo del sector educativo, gracias. David Villalobos, saludos al mejor programa del Zulia. Juana Almarza, gracias a Dios llegó el agua, claro que sí, va a seguir llegando. Fabiola Linares, nada nos detiene, alcalde, claro que sí. Darimar Díaz, saludos todos al combate. Edwin Espina, saludos comandante. Gabriela, saludos. María Iguarán, saludos. Bueno, aquí vienen saludos de todas partes, de la subregión Guajira, del Zulia, de la costa oriental del lago. Voy a despedir este segmento comunicándoles que el día miércoles a las 10 de la mañana el Partido Socialista Unido de Venezuela está convocando a toda su estructura municipal, a los 33 miembros y a los enlaces y organizadores de las dos parroquias a una reunión con el enlace, la diputada Dulce Morán, con el organizador del partido Héctor Nava y con este servidor, alcalde, jefe político. Eso es para el día miércoles. Trabajaremos en directorio el día jueves y el día viernes. Este ciudadano alcalde con todo ese equipo de gobierno le presentará al Consejo Municipal y le presentará a todo el pueblo, al Zulia, a Venezuela, a nuestro partido, al Gran Polo Patriótico, su informe de gestión económica financiera del año 2023. Desde aquí le solicito a la camarada licenciada Gracie Díaz que sea, por supuesto, la presentadora que anteceda el discurso y la presentación de este informe del ciudadano alcalde. Así que bueno, a escribir su discurso, Gracie Díaz. Nos vemos por allá el viernes y vamos de inmediato al cierre de este segmento con un video y regresamos con el último segmento, segmento número 5. Hola a todos, soy Tania Sputnikova y es un gusto compartir con todos ustedes un nuevo análisis de la geopolítica mundial. La lucha de Julian Assange, el hombre que desafió al poder con sus filtraciones, podría terminar en los próximos días, pero no necesariamente de la mejor manera para el periodista y activista australiano. Christine Hrafnsson, el actual director de Wikileaks, afirmó en una rueda de prensa en Ginebra que el Tribunal Superior de Londres examinará la próxima semana el último recurso de Assange contra su extradición. Hrafnsson tiene pocas esperanzas de que sea aceptado. De hecho, cree que los jueces podrían tomar una decisión rápida y enviar a Assange a Estados Unidos en cuestión de horas, sin darle tiempo a reaccionar. Assange lleva años luchando contra su extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentarse a una condena de hasta 175 años de prisión por espionaje y piratería informática.
¿será este el desenlace final de una de las figuras más controvertidas y emblemáticas del periodismo de investigación? Assange fue arrestado en 2019, mientras se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres. El periodista se había refugiado en ella en 2012 para evitar su extradición a Suecia por unas acusaciones de abusos sexuales, las cuales fueron retiradas luego. Al respecto, Hrafnsson criticó a las autoridades ecuatorianas por entregar al fundador de Wikileaks a cambio de $1.000 millones en préstamos. También criticó a las autoridades británicas por utilizar como excusa una oscura acusación de piratería informática. El actual director de Wikileaks lamentó la falta de apoyo de la comunidad periodística hacia Assange, a quien ha calificado como el único preso político y el único periodista en prisión en el Reino Unido. En una de sus últimas entrevistas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también expresó su opinión respecto a la situación del activista australiano. Julian Assange está encarcelado y casi nadie parece recordarlo ya, solo sus allegados hablan de ello, señaló el mandatario ruso, añadiendo que así son las particularidades de la conciencia pública, los temas desaparecen y ya está. Mientras tanto, según los representantes de Wikileaks, la salud de Assange se ha deteriorado gravemente. El fundador de la organización sufre de una enfermedad pulmonar crónica y es tratado como un terrorista, teniendo acceso limitado a sus abogados y familiares. Hrafnsson destacó que el australiano presenta un cuadro depresivo que lo hace propenso al suicidio. Por su parte, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Denis Masmellón, ha instado a la justicia británica a frenar la extradición de Assange, apelando que este no tenía ningún deber para con las leyes estadounidenses ya que no trabajaba para ninguna agencia de ese país ni contaba con esa nacionalidad. ¿Creen ustedes que Assange debería ser condenado en Estados Unidos o puesto en libertad? Me interesa conocer sus puntos de vista sobre este delicado tema. Por favor, déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Soy Tania Sputnikova, hasta la próxima.